Buenos días. Vamos a comenzar con la clase número 3 de la asignatura Anatomía Funcional. Espero que se encuentren muy bien y que la clase sea de provecho y logremos adquirir los conocimientos básicos necesarios. Voy a compartir pantalla para comenzar con la actividad. A ver si me permiten. Muy bien. Entonces, el tema para el día de hoy se denomina generalidades de la miología, articulaciones craneovertebrales, estática y dinámica de la columna vertebral. Las metas acá las encontramos ya definidas, que es lo que se pretende que precisamente ustedes logren entender un poquito respecto a los temas de músculos, articulaciones y la columna vertebral. Estos son los temas que se van a trabajar, que es generalidades de la miología, que se refiere a los músculos, características generales de los músculos, constitución del músculo esquelético, clasificación, contracción muscular, articulaciones craneovertebrales, estática de la columna vertebral y dinámica de la columna vertebral. Estos últimos temas van a ser los que van a quedar como actividad de tarea que ahorita vamos a ver en las actividades para elaborar a lo largo de la quincena. En el foro se denomina crecimiento o respiración muscular. La pregunta es, ¿qué aspectos consideras más importante? ¿El proceso de hipertrofia muscular o el metabolismo muscular? Eso tiene que ver con la respiración aeróbica o anaeróbica. Entonces tienen que investigar al respecto y especificar el por qué. ¿Qué consideran ustedes más valioso? Lo que es el metabolismo en cuanto a respiración a nivel de los músculos o el proceso de hipertrofia que se genera con el ejercicio. Espero que lo fundamenten adecuadamente. Hay mucho tema de dónde cortar en ese sentido, de cómo se estimulan las fibras musculares para que crezcan, o de los procesos químicos, por ejemplo, a partir del ATP que se genera la energía en la fibra muscular, en lo que serían las mitocondrias celulares, y los diferentes procesos hasta llegar al ciclo de Krebs. Todo eso investiguen y traten de concretarlo de manera breve o muy concisa en sus argumentaciones del foro. El nombre de la tarea que van a realizar es el de estática y dinámica de la columna vertebral. Aquí el maestro Mario dejó especificado que iban a elaborar un video explicando el tema precisamente de lo que es la estática y la dinámica de la columna vertebral. Hay un enlace de YouTube que yo comparto por medio de plataforma para que lo revisen y lo ocupen como guía para realizar su tarea. Aquí es importante que si gustan puedan apoyarse inclusive del modelo que hicieron de la columna vertebral para tratar de especificar alguno de los movimientos o de la estructura general en cuanto a esta parte del cuerpo que es muy importante, que es de sostén y de movimiento para lo que son las funciones básicas del ser humano y de postura. Entonces, ahí lo vamos a tener el video, lo revisan y algo similar es lo que van a tener que realizar ya ustedes de manera más natural, desarrollando el tema propiamente en cuanto a estática y dinámica de la columna vertebral. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema del día de hoy, que es el más alargadito, que es el del sistema muscular. El sistema muscular está compuesto por tres tipos de músculos, que es el esquelético, el liso y el cardíaco. El sistema muscular es responsable de la generación de movimiento, tanto de las extremidades como del interior de otros sistemas corporales. Los músculos lisos, por ejemplo, ayudan al sistema digestivo, impulsando la comida a lo largo del esófago, a través del estómago, intestinos y recto. Y el sistema respiratorio no puede funcionar sin los músculos torácicos que se contraen para que los pulmones se llenen de aire. Entonces, aquí estamos viendo a lo que se refiere el sistema muscular de manera muy general. Recordemos que entonces está compuesto por músculos de tres tipos que ya vimos que son los esqueléticos, los lisos y el músculo cardíaco. Acá podemos ver en esta diapositiva lo que se refiere al músculo esquelético, que realiza los movimientos voluntarios de las extremidades, por ejemplo. Y a diferencia del músculo liso, este músculo esquelético se organiza en haces de fibras que se unen al hueso mediante tendones. Están llenos de filamentos muy organizados que se deslizan unos sobre otros para producir las contracciones. Lo vamos a ver en un momento más
Y en otra asignatura que vamos a tener en un futuro también vamos a desarrollar más específicamente este tema de la contracción muscular. Pero acá de manera general se puede ver lo que son las haces de fibras y estos haces, cómo están organizados para contribuir al movimiento mediante la contracción muscular. Este es el músculo esquelético. Acá podemos ver precisamente lo que serían las células vistas en el microscopio de este tipo de músculo, cómo se encuentran también conjuntadas. El tejido, pues el tejido muscular. Ahora, el sistema muscular también tiene músculo liso y aquí es capaz de contraerse en largos y ondulantes movimientos sin control consciente. Por eso es músculo liso. Depende del sistema involuntario del sistema nervioso, del que es autónomo. El músculo liso se halla en capas sobre las paredes de los vasos sanguíneos, el estómago, intestinos y vejiga. Todos estos órganos, todos estos tejidos son de movimiento involuntario, de manera automática, en base a la adaptación y el desarrollo que existe de nuestra especie, se va generando ya de manera automática ese tipo de movimientos. Esto es vital para mantener la presión sanguínea, por ejemplo, y para empujar la comida a través del sistema digestivo. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es el intestino delgado en cuanto a lo que es la composición de este tejido en esa estructura. Y se ve de manera microscópica más ampliado precisamente lo que serían este tipo de células y de tejido muscular. Acá vamos a ver lo que sería lo que se refiere a los músculos que son propiamente ya del corazón. Acá vamos a ver lo que es el tejido cardíaco, pero vamos a ver desde cómo se origina, desde lo más pequeño a lo más grande. Acá se inicia por sustancias químicas que son muy importantes, que componen las células y se están formados por moléculas que en forma de escaleras de caracol o peldaños son las bases que proporcionan instrucciones para crear proteína, precisamente a nivel de fibras musculares de aquí en el corazón igual. Esas a su vez realizan muchas funciones. Acá podemos ver que las bases son lo que es el ADN, que esa nos da la secuencia que permite a los científicos leer, pues, o conocer lo que son las instrucciones codificadas de las moléculas. Entonces, eso se refiere a nivel de sustancias químicas y molecular. Esto es lo que de manera conjunta llega a formar las células. Ya las células son una parte ya más grande donde los elementos básicos que la conforman una célula es la membrana exterior, que contiene lo que son los orgánulos que flotan en el citoplasma, que es una sustancia gelatinosa, y adentro contiene también un núcleo, donde está el ADN. Estas células son los componentes básicos del cuerpo, lo que son precisamente la composición de células, que unidas forman tejidos y forman órganos. Acá vamos a ver lo que seguiría entonces de una célula que sería ya el tejido, en este caso el tejido cardíaco, que es el que nos importa en este tema que es músculos, ya que el miocardio, uno de los 3 tipos de tejido muscular, se halla solamente en las paredes del corazón. Sus células que la constituyen se contraen a través para que el corazón bombee y trabaje como una red que conduce las señales que aseguran una precisa coordinación en este bombeo. El tejido cardíaco está conformado por fibras musculares. Estas células son muy fibrosas y tienen tejido cardíaco que son largos y son también cilíndricos, porque eso posee una gran cantidad de enlaces que ayudan a crear una red que se interconecta para poder bombear adecuadamente todo lo que es el líquido sanguíneo por todo el organismo. Son contracciones muy fuertes, intensas y continuas durante todo el ciclo vital, que ya también conocemos lo que se refiere a este término en psicología del desarrollo. Ahora, lo que se refiere ya a propiamente al corazón, pues ya es un órgano especializado que pues tiene varios tipos de tejidos, entre los que se encuentra lo que ya mencionamos, que es el tejido cardíaco, el tejido muscular cardíaco, pues, que es el que nos interesa en este sentido, que es el número 3, que acá se puede ver cómo está estructurado el tejido cardíaco. Ya el corazón, pues ya sabemos que contiene cavidades, que son lo que sean los ventrículos, los aurículos, las aurículas, perdón, y que son que de manera coordinada las que se mueven, contraen y relajan para bombear la sangre por todo el organismo. Este movimiento es muy especializado y se tiene que analizar de manera más específica en otro tema. Los músculos se fijan al esqueleto mediante tendones
aponeurosis, que son tendones planos similares a láminas y fascias, unas bandas de tejido conjuntivo. El color rojizo se debe a la abundancia de vasos sanguíneos. Los tendones parecen blancos por su escaso suministro vascular, es decir, que tienen pocas redes de tejido venoso o arterial. Es por eso que no son de color rojo como la fibra muscular. Se llama acción de un músculo al movimiento que se produce al contraer. Esta acción muscular se observa tanto en personas vivas como en cadáveres, eh, que a veces cuando los diseccionan se identifican puntos de fijación exactos, que al mover precisamente ese tendón se realiza algún movimiento por parte del cadáver. La electromiografía, que se abrevia EMG, se usan electrodos para detectar la actividad eléctrica que acompaña la contracción muscular y ha resultado muy útil para establecer qué músculos actúan en la ejecución de movimientos específicos. Esto ya se utiliza para algunos análisis más específicos de lo que es el movimiento y la contracción muscular del cuerpo. Por ejemplo, para los deportistas de alto rendimiento. Muchos nombres de los músculos proceden del griego o del latín. Pueden referirse a su forma, a su tamaño, al lugar donde se unen, al número de cabezas que tiene, posición o profundidad en el cuerpo, o a la acción que producen al contraerse. Son los aspectos que se consideran para poder denominar los músculos. Todos esos, donde se encuentra, a qué se une, dónde está ubicado, a qué profundidad del cuerpo, por ejemplo. Los sufijos oides indican forma, como el deltoides. Significa que tiene forma delta, o sea, de un triángulo. O el romboides, que tiene la forma de un rombo. Por eso esa terminación oides. Otros tienen nombres bimembres, que suelen aludir a una característica del músculo y su posición en el cuerpo. Por ejemplo, el recto abdominal es un músculo precisamente recto, y el bíceps braquial, que es un músculo de dos cabezas y que se encuentra en el brazo, por eso el término precisamente. Otros tienen nombres que describen su acción, como el flexor común de los dedos. Habla de que ejecuta el movimiento de flexión. La fuerza producida por los músculos varía según, su forma, cómo se encuentra estructurado. Los músculos largos y finos tienden a contraerse mucho, pero ejercen poca fuerza porque son muy delgados. Los fijados a un tendón en ángulo mediante muchas fibras, como el deltoides, se contraen menos, pero ejercen demasiada fuerza. Por otra parte, independientemente de la forma del músculo, la fuerza que se genera también por la contracción de las fibras musculares se va a dirigir siempre a lo largo de la línea del tendón, y las fibras musculares se agrandan en respuesta al ejercicio intenso. Y al revés, si los músculos dejan de usarse tan solo unos meses, empiezan a consumirse. Y por tanto, la actividad física es muy importante para mantener la masa muscular y el tono. Aquí es muy importante, y no sé si les haya pasado, que si algún familiar o ustedes han tenido alguna lesión y les han llegado a inmovilizar o a colocar el famoso yeso en esa extremidad que se rompió, se fracturó, cuando les retiran lo que les colocaron para realizar la inmovilización, se encuentra la extremidad reducida de tamaño, adelgazada, precisamente porque hubo pues, pérdida de masa muscular y pues afecta porque no hubo movimiento. Pues es muy importante la actividad física. Acá nos habla de que en ocasiones se hace referencia a las uniones de los músculos con los huesos, como origen o inserción. Eh, el origen designa la unión que generalmente permanece fija, o sea, se le denomina origen porque está fijo, mientras que la inserción se refiere a lo que se mueve, cuando el músculo se contrae o se hace más corto. Entonces recordemos que hay dos puntos, que sería el de origen y el de inserción. El de origen es el fijo, el que no se mueve prácticamente y es el que jala, al que sería el punto de inserción. Ambos son términos relativos y dependen del modo en que se usa el músculo en un momento dado. Puede depender de la posición o del ejercicio específico que esté realizando. Convencionalmente, las uniones del músculo al esqueleto se representan con los orígenes en color rojo y las inserciones en color azul. Son convenios o convenciones que existen a nivel médico para el estudio del cuerpo, para poder ubicar adecuadamente cuáles son de origen y cuáles son de inserción, ese tipo de colores. Al respecto, los puntos de fijación varían muchos. Pueden darse una prominencia que según su forma
puede ser llamada proceso tubérculo, tuberosidad o trocánter. Igualmente, el tendón del músculo puede fijarse a una fosa o a un surco del hueso. Acá podemos ver de manera general algunos de los principales músculos del cuerpo. También tienen un archivo en plataforma para que lo revisen con más calma, puedan hacer acercamientos a las imágenes y vayan revisando los diferentes músculos que integran nuestro cuerpo. Acá es importante que conozcan, sobre todo los que son muy importantes de movimientos básicos, como puede ser a nivel de brazo y antebrazo, lo que sería el bíceps braquial, o a nivel de extremidad inferior, por ejemplo, lo que sería el, el músculo, no sé, el cuádriceps, que se encuentra en la parte frontal, o el recto femoral, que es de la parte posterior del cuerpo. Son músculos que realizan movimientos muy específicos y esos son los que normalmente se utilizan para describir alguna actividad en educación física o entrenamiento físico específico. Ya en las clases de educación física en una escuela, pues en realidad de manera muy general se llega a abordar el tema. Esto es más cuando se dedican al entrenamiento deportivo o precisamente, por ejemplo, en un gimnasio para desarrollar la capacidad de la fuerza. Bueno, en cuanto a estructura del músculo, las células musculares llamadas también miocitos poseen la capacidad especial de contraerse. Están repletas de proteínas que es la actina y la miocina. Es importante que recuerden actina y miocina, largas y filamentosas, que se contraen una tras otra para variar la longitud de la propia célula. El cuerpo humano tiene tres tipos básicos de músculos, ya lo habíamos dicho, el esquelético o voluntario, porque lo controlamos con nuestro pensamiento a voluntad, el cardíaco y el liso o involuntario. El cardíaco también es involuntario, se mantiene de esa forma latiendo. Cada uno tiene una estructura microscópica propia, que es la que ya revisamos hace ratito, y el músculo esquelético además varía de forma, estructuras globales según su función. Ahorita vamos a ver un poquito de cada uno de esos tipos de músculos. Acá vemos lo que sería el músculo cardíaco y cómo se encuentra estructurado. Vemos cómo lo que sería, por ejemplo, el disco intercalado, y adentro de esto lo que se encuentran la miofibrilla, la mitocondria celular, el núcleo celular y lo que sería el músculo cardíaco. Entonces se encuentra estructurado también llamado miocardio. Y aquí, bueno, ya con más calma vamos a avanzar. Revisen los componentes que integran el músculo cardíaco y cómo se encuentra estructurado. Lo vamos a ver en un momento más también. El músculo liso se encuentra, acá podemos ver también las mitocondrias, que son las que contienen la energía para los movimientos iniciales y procesos de metabolismo que se generan durante el movimiento. La célula lisa, cómo está estructurada, los filamentos también de actina y de miocina, que son los que se acortan, recuerden, para realizar el movimiento, y el núcleo celular de esta célula muscular de un tejido liso. Y en cuanto a la estructura del músculo esquelético, que es la que más se analiza a nivel de educación física, porque es la que propiamente trabajamos nosotros, es esta, que es el músculo estriado, el esquelético, que es el que se maneja a voluntad. Acá podemos ver precisamente lo que sería el epimicio, que es como se encuentra rodeando, cubriendo todo lo que es el músculo y lo que serían sus componentes, como es el perimicio de manera más pequeña, y de ahí salen los fascículos. Esto que se alarga hacia acá es un fascículo y contiene lo que es la fibra muscular y también tiene capilares, que son los que irrigan la sangre dentro de él. Y aquí vimos lo que es el sarcoplasma, que se encuentra cubriendo lo que serían las miofibrillas. Y la miofibrilla vemos que se extiende y aquí ya se encuentra con otras estructuras y a nivel ya de miofibrilla, cuando se va descomponiendo la imagen, vemos lo que serían los filamentos. El filamento grueso, que se está compuesto por la miocina, y los filamentos finos, que están compuestos por la actina. Eso es muy importante que lo recuerden en la parte inferior de la imagen. Filamento grueso es el que se ve en tono azuloso. Eso recuerden que al ser el filamento grueso se refiere a la miocina, a esa proteína.
Y los filamentos finos son los que se encuentran de color rojo en esta parte ya más arribita, en la parte inferior, a un costado de los filamentos gruesos, que es el filamento fino, que está compuesto principalmente por la proteína actina. Estos componentes son los que generan la contracción muscular. Este es el tema que más nos debe de importar como educadores físicos porque es lo que sí trabajamos y recordemos que realizamos movimientos voluntarios con nuestros deportistas o alumnos. Entonces, esto es muy importante que lo logren reconocer en cuanto a estructura, cómo se va desarrollando desde lo más complejo a lo más básico, pero que a la vez es muy complejo en cuanto a su funcionamiento porque es a nivel molecular. Acabamos de ver unas formas musculares. Las formas musculares se, se denominarían en base a lo que estamos viendo en estos dibujos, unipeniforme, bipeniforme, estamos viendo que es bi porque tiene dos terminales, luego multipeniforme, este es un músculo plano, el triangular, podemos ver cómo se inserta de manera alargada, y hay variación muscular también en algunos como lo que es el cuadrado, lo podemos ver acá, el orbicular u circular, que se encuentra en diferentes partes del cuerpo también ese tipo de músculos, y el fusiforme. Los músculos esqueléticos varían en tamaño y forma. En algunos, como los planos o los cuadrados, las fibras son paralelas a las direcciones de tracción. En otros, como en los triangulares o en los peniformes, aquí los vemos, en forma de pluma, las fibras se orientan oblicuamente. Bueno, esto es de manera general cómo están formados los músculos en cuanto también su estructura. Ahora, los músculos en acción, para ir avanzando en el tema, es la capacidad de contraerse y ejercer fuerza. Esto tiene que ver con la contracción muscular y lo hacen gracias a la energía que obtienen de los alimentos, que activa la interacción entre los filamentos de proteína que contienen las células musculares e inician el movimiento. Recordemos que estos filamentos de proteína que están mencionando acá, ya lo vimos en las diapositivas anteriores, que se refiere a la miosina y a la actina. Recuerden, eso es muy importante que lo tengamos presente y lo vamos a ver en otra materia, en otro semestre que lo estoy dando a los alumnos de otro semestre, estos temas de cómo funciona la contracción muscular también. Bueno, en los músculos esqueléticos las contracciones son resultado de impulsos nerviosos que llegan del cerebro cuando decidimos de forma voluntaria precisamente movernos. Y acá volvemos a ver lo que es la contracción muscular ya más específica. Y aquí es un esquema muy parecido al que vimos, donde se ve la miofibrilla y cómo se encuentra integrado a lo que es el filamento fino, que acá se ve en color rojizo, que es el que contiene la proteína de actina, y el filamento grueso, que es el que está como en gris azuloso, que es el filamento grueso, que contiene lo que es la miosina. Acá hagan con calma la lectura para que podamos ir avanzando sobre lo que es la contracción muscular y cómo funciona esta contracción. Vamos a verlo en un esquema que viene acá adelantito, precisamente en donde se puede ver cómo se acopla el filamento grueso de miosina al filamento de actina y cómo se contrae o se desliza con un golpe activo la cabeza de miosina para que haga un movimiento de pivoteo y doble el filamento de actina hacia adentro del sarcómero. Aquí se puede ver en el número 3 cómo hay un desacoplamiento y vuelve la cabeza de miosina a cargarse de energía para volver a realizar el movimiento de la contracción e ir deslizando estos filamentos de actina para cortar la fibra muscular. Acá también del lado derecho se ve lo que es un músculo relajado, lo que es el filamento grueso, las cabezas de miosina y lo que son los filamentos delgados en color rojo, que serían los de actina. Arriba está relajado el músculo y cuando se contrae, se ven acá las fibras, los filamentos de miosina, como aquí ya están levantadas las cabezas, se activaron y cómo se acorta la distancia y se recorre lo que sería la proteína de los filamentos que están formados de estos miofilamentos de actina. Se acortan. Bueno, vamos a ver lo que sería la contracción muscular de manera también general y básica. Les pido que lea también con calma lo que se refiere a este apartado
porque pues, son temas que seguramente van a venir en examen, lo que acabamos de ver, la contracción y los tipos de contracción, que son temas importantes y que ustedes deben de comprender. Hay tipos de contracción en el músculo cuando estos se activan y si la tensión muscular se equipara a la de la carga, el músculo no se acorta y la contracción es isométrica. Esto es, por ejemplo, cuando sostenemos un libro para leer, se mantienen los músculos en una posición determinada. Las contracciones isométricas de los músculos del cuello y de la espalda de las piernas mantienen la postura erguida del cuerpo. En su momento vamos a analizar también la postura erguida en otra asignatura, cuando se ve lo que es la postura corporal y la importancia de esa contracción y del tono muscular. Si la fuerza muscular supera la de la carga, aparece el movimiento. Un movimiento constante requiere una fuerza constante o contracción isotónica. Esos ya son los movimientos isotónicos, ya no es isométrico. Las acciones cotidianas como coger un libro son una compleja mezcla de rápidas contracciones isotónicas e isométricas. Y acá podemos ver lo que es la contracción isotónica, el bíceps braquial, cómo se contrae y ejerce la fuerza hacia arriba, ¿no? Levanta una pesa hacia arriba, doblando el brazo, requiere la contracción isotónica de la musculatura superior, precisamente. Se acorta y se genera el movimiento y se supera la fuerza que está hacia abajo, que ejerce precisamente la fuerza, y se completa la flexión entonces. Y acá vemos lo que es una contracción isométrica. Se sostiene la pesa con el brazo extendido y se requiere la contracción isométrica. No hay movimiento, por eso es iso igual metros, medidas, o sea, es la misma medida, no se mueve ahí, no se realiza movimiento, se mantiene estático en ese sentido y con la tensión generada por los músculos se iguala la fuerza hacia abajo que ejerce la pesa. La contracción isométrica mantiene el objeto en una posición fija. Entonces ya vimos, isotónica, hay movimiento, se tonifica y se vence la resistencia. La isométrica se mantiene en una posición fija y se mantienen contraídos los músculos, las fibras musculares. Acá vamos a ir avanzando ya para terminar con el tema en cuanto a articulaciones craniocervicales. La función de la columna vertebral en su segmento cervical está íntimamente ligada a los órganos de los sentidos, ubicados en la cabeza, en especial con la visión y el equilibrio corporal. Recordemos que tiene que ver con lo que son los oídos. La gran movilidad de la columna cervical a nivel de cuello responde a la necesidad de aprovechar al máximo la visión estereoscópica con el fin de dirigir la mirada en el espacio para luego el conjunto de los músculos que actúan sobre el bulbo ocular realizan los ajustes necesarios para un correcto enfoque del objeto visualizado. La columna vertebral se encuentran articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales a lo largo de la columna vertebral, siendo el sector cervical donde las articulaciones sinoviales adquieren mucha importancia en la parte cervical. Ya la semana antepasada vimos cómo está estructurada la columna vertebral y estamos hablando ahorita de la parte superior que es la que une hacia el cráneo. Esta es la articulación atlanto-occipital, privilegia los movimientos del flexor y extensión de la cabeza. Sostiene también las rotaciones secundarias. Por ejemplo, la articulación atlantoaxial mediana, la que está en la parte central, tiene como principal movimiento la rotación de la cabeza, la que arrastrando al atlas lo hace girar en relación al diente del axis. Ahorita vamos a ver cómo está conformada esa unión entre lo que son esos dos huesos cervicales, que son los dos que tienen un nombre determinado y que son los que son importantes especialmente en estas articulaciones. Y la inclinación de la columna cervical, por ende, de la cabeza, se establece en los segmentos inferiores de la columna cervical por la sumatoria de los movimientos de las articulaciones cigapofosianas. Entonces, esa articulación es muy importante si nos damos cuenta para los movimientos de sostener la cabeza y de mantener la postura adecuada y controlar en realidad también los procesos internos de nuestra mente, por lo que tiene que ver con los oídos y los ojos y cómo se conjuntan para los demás movimientos. Estas articulaciones de la parte inferior, recordemos que son las cigapofisiales
y son muy importantes en conjunto con las anteriores que mencionamos. Acá vamos a ver las articulaciones craniocervicales, cómo se encuentra lo que es los huesos, que sería precisamente los primeros dos de nuestra columna vertebral, que es el axis, y arriba lo que se encuentra el atlas. El atlas es el que sostiene directamente la cabeza y debajo de él se encuentra el hueso denominado axis. Recordemos que el atlas se denomina C1, el axis C2. En esta figura podemos ver cómo están recortados por la mitad. Entonces, este es el hueso occipital del cráneo, el que está en esta parte, que se ve circular grande, así la cavidad es donde se encuentra depositado pues, el cerebro y está en unión con el primer hueso que mencionamos, que es el atlas, que es y debajo del atlas está el axis. Y si nos damos cuenta, el axis tiene una saliente que pasa por en medio del atlas para dar fijación, mientras el atlas sostiene lo que es la unión con la parte baja del hueso occipital del cráneo. Esa es la unión que se encuentra. Ahorita vamos a ver de manera más esquematizada. Estos son los tres huesos cervicales que se encuentran en esa parte de la columna vertebral. Los primeros dos, recordemos que es del C1, que dijimos que es del atlas, el C2, que es del axis, que también lo que es su apófisis odontoidea, se pasa por en medio del atlas. Y debajo del axis se encuentran ya los huesos cervicales, que son los que ya se van conjuntando hacia el resto de la columna vertebral. Esta porción cervical, recordemos que une con la parte torácica va a la parte lumbar, la lumbar se une al hueso sacro y el sacro se une al coxis. En ese caso, lo que sería la porción cervical, pues está conformada por el atlas, el axis y otros 5 huesos cervicales, que son los que se encuentran ahorita ilustrados aquí en la parte derecha. Acá vamos a ver la articulación atlanto-occipital, que es la unión del hueso precisamente que mencionamos del atlas con la parte occipital, por eso se denomina articulación atlanto-occipital de esos dos huesos. Acá vemos las carillas articuladas superiores del atlas y que son las que encajan con los cóndilos del hueso occipital. Esta parte encaja con esta. ¿Sale? Son las superficies articulares de esta articulación, la del atlas del hueso, sus carillas articuladas superiores y del occipital, los cóndilos del occipital. Y en este esquema estamos viendo cómo se encuentra conjuntada esta parte de arriba, es lo que sería el hueso occipital, acá abajito el atlas, el axis y ya los primeros huesos cervicales de la columna vertebral. Acá se ve otra toma precisamente de cómo se encuentra estructurada esta unión de estos tres huesos que son muy importantes para lo que son las articulaciones que se mencionaron y para los movimientos de la cabeza. Lo que les mencionaba de las partes cervicales, que ya también ustedes deben de conocer muy bien porque hicieron además su representación o maqueta, donde viene la parte cervical, los huesos que la componen, que recordemos son 7, y de estos dos, los primeros, el atlas, el axis. Por eso les mencionaba hace ratito que el atlas, el axis y 5 huesos cervicales. Luego vienen ya lo que son los huesos torácicos, los lumbares, el sacro y el coxis, que ya lo habíamos mencionado. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Una disculpa si se extiende la clase, pero créanme que trato de abarcar lo más necesario y vamos avanzándole para que se adquieran los conocimientos básicos, por lo menos. Ese es el enlace que también va a estar en plataforma. Ahí está un video de lo que sería precisamente lo que es el trabajo que van a realizar, que tiene que ver con la estática y la dinámica de la columna vertebral. Por favor, lo revisan, lo usan como ejemplo para realizar su tarea. Cualquier duda, comentario, recuerden que están los mensajes por medio de la plataforma, estoy al pendiente. Espero que el maestro Mario se encuentre mejorando todavía más de su estado de salud, ya está fuera de peligro y igual la próxima quincena ya les dé su clase y aplique el examen correspondiente de la asignatura. Por mi parte es todo, ya no avanzo más porque ya me excedí del tiempo. Les deseo un excelente fin de semana, éxito en sus actividades, por favor revisen el video
para hacer su trabajo del video que van a subir. Acá lo importante es que lo graben, lo suban a YouTube y en un archivo de Word, por ejemplo, colocan solamente el enlace y ya se procede a revisar el video. Si el enlace no abre, ya es culpa de ustedes y esta tarea no enviada, así hayan enviado el video. Deben de verificar que el enlace abra lo que es su video para que se pueda proceder a revisar. Pues excelente fin de semana, cuídense mucho, éxito en sus actividades y muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla y ya para dar por concluido lo que es esta clase.